Este episodio va para esas mujeres que alguna vez o varias se han sentido que no encajaban, que no estaban en el lugar correcto, que su día a día no era el que habían imaginado, soñado, que no estaban donde querían estar, que su trabajo era una trampa, que lo del colegio, universidad, trabajo, pareja, casarse, hijos, hipoteca, o mejor dicho, lo establecido y esperado para nosotras, no era lo que querían en ese momento en sus vidas. Este episodio es para esas mujeres que están a puntito de decir que a la porra todo esto, que ya está. Este episodio es una charla con Silvia Soria, mentora de orientación vocacional y emprendimiento consciente. Y en este episodio hablamos de qué porras hacer con nuestras vidas, cómo porras saber cuál es nuestro propósito y cómo porras saber qué hacer para conseguirlo. ¿Nos escuchas? Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast ¿Qué porras estoy haciendo? Y mira, con la entrevistada que te traigo hoy, pues creo que ni a propósito podía haber puesto un nombre mejor al podcast, porque a veces nos hemos hecho bueno, a veces no, miles de veces nos hemos hecho la pregunta de ¿qué porras estoy haciendo? ¿Qué porras quiero? ¿Cómo porras me gustaría que fuera mi vida? Así que bienvenida, Silvia. Muchas gracias, María. Un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, siempre empiezo por una pregunta, pero antes de eso, ¿cuántas veces te has hecho tú esta pregunta de qué porras estoy haciendo? Muchas. En esa época que andaba, ¿no? Buscando mi lugar, buscando mi dirección, casi cada día. Hasta en mis sueños y en mis pesadillas aparecía. Ahí está, ¿no? Bueno, pues aquí, o sea, solo hemos dicho el nombre, pero ya se llama Silvia Soria y ahora le voy a dar la oportunidad de que se presente y de que nos diga cómo ha llegado hasta aquí, porque por lo que podéis entender, esto va también de encontrar un lugar en el mundo, de encontrar pasión, de cambiar, de encontrar ese lugar. Así que, Silvia, adelante. Bueno, pues yo soy Silvia, soy mentora vocacional y de negocios conscientes y también soy la fundadora de Universo Poderosas, que fue esa creación después de mi propia crisis existencial a mis 24 años, entonces ya han pasado varios años. Y bueno, todo empezó en esa época, ¿no? Al acabar al acabar el colegio, o sea, se remonta a esa época, al acabar el colegio, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Y sentí, ¿no? Ya en esos años, pues muy influenciada por, bueno, pues estudia esto, ¿cómo encajas? Ujú, Esto, que es lo que tiene salidas, que así vas a tener un trabajo estable después. Y claro, en esa época que tenemos 17 años, 18, ya sea porque vamos a hacer una FP o un grado, no tenemos la madurez o las herramientas de poder tomar una decisión en la que lo vamos a estar varios años de nuestra vida. Entonces ahí yo ya estaba como, bueno, pues mira, me dejo guiar, ¿no? Por esta nebulosa que dice que esta es la buena decisión para mí. Entonces, bueno, ahí fui a estudiar administración de empresas, que era la carrera por excelencia, que iba a tener ese abanico de oportunidades después. Y al acabar sentí lo mismo, otra vez encajas. Pues mira, tienes estas salidas laborales: al departamento financiero, al departamento de marketing o a la consultoría. Y yo, pero es que no me gusta nada. ¿Y qué hago? He estado ahí 4 años currando, trabajando, ¿no? Estudiando. ¿Y ahora? Entonces siempre sentía que llegaba un punto de inflexión en el que, pero otra vez no encajo y otra vez no encajo. ¿Y qué tengo yo de errado? ¿Qué es lo que no yo estoy haciendo mal o algo mal está en mí? Porque las otras personas yo veía y sí que iban encajando en esas cajitas. Entonces, desde muy joven yo ya tenía como esa frustración de, mira, es que en estas cajas no estoy encajando, pero ¿en cuál? No tengo ni idea. Entonces, bueno, ¿no? Como que seguí por ese camino que me llevaba a la corriente. Después fui a trabajar a una gran empresa, Microsoft. También trabajé en una ONG, en diferentes departamentos, marketing, comunicación, bueno, tocando como diferentes puntos. Acabé en una startup en recursos humanos
Y dije lo mismo, me sentía muy motivada los primeros 6 meses y al séptimo mes caída en picado. Otra vez, ¿qué hago con mi vida? Esa pregunta Mm. resonaba siempre. ¿Quién soy? Esto no me acaba, o sea, no estoy tan mal porque me gusta un poco, pero mi frustración era de sentir que no estaba expandiendo todo lo que yo tengo dentro. O sea, todavía puedo sacarle más potencial a quién soy y a mis talentos, dones, etcétera. Entonces ya después, ¿no? De ese tambaleo de aquí para allá como pollo sin cabeza, me fui a hacer un viaje en solitario por Brasil, después por Colombia, y ahí fue cuando empecé esa búsqueda en mi interior, no en el exterior, ¿no? De Ujú. a ver qué hay en LinkedIn, qué ofertas de trabajo, en mi interior, y ahí fue donde me acabé creando mi propósito, acabé entendiendo eso que yo podía construir, y después, bueno, ya vino, ¿no? El crear ese acompañamiento no solo para mí, que en un inicio era para yo salvarme, sino para otras personas que seguro que también están viendo esa crisis existencial y yo había creado para mí misma una metodología que funcionaba para realizar esa transición. Entonces, bueno, fue ahí donde surgió todo. Bueno, de esta pregunta, o sea, de lo que acabas de contar, de esa historia, me surgen un montón de más de preguntas. Así que voy a ver si le puedo poner un poco de orden en lo que has dicho, ¿no? Lo de que sentías que no encajabas o que siempre era como estoy haciendo lo establecido. Esa historia me resulta súper familiar, ¿vale? Claro, Yo siempre he tenido la sensación durante toda mi vida que me estaba preguntando, o sea, que me hacía preguntas de más, que había como una insatisfacción fruto de esas preguntas de seguir un camino más correcto que el que yo pudiera pensar, ¿no? O sea, que ese sentimiento, la verdad es que lo entiendo perfectamente, ¿no? El decir, pues estudio esto porque tiene estas salidas, hago estos trabajos o me meto en las grandes empresas porque es lo que es estable, ¿no? O sea, lo que se, bueno, pues vas al colegio, haces una carrera, buscas un trabajo y los siguientes pasos serían casarte, comprarte la casa, ¿no? Tener hijos. claro. Pero siempre están las preguntas, ¿no? Fíjate que yo he seguido más o menos ese camino. Yo no estudié administración de empresas, yo estudié periodismo, más por vocación, no por las salidas, pero el resto, un poco igual, ¿no? Trabajar en empresas, el casarme, tener hijos, y ahora y sigo haciéndome preguntas, a pesar de que de alguna manera, la mayor parte del tiempo hago lo que quiero. Me ha gustado mucho también que hablaras, ¿no? de crear universo poderosas. Me imagino que es, o sea, que es tu espacio o tu manera de ayudar a otras personas a vivir esa transición. Has hablado de una metodología, ¿no? Que te ayudó a ti a, primero desde dentro, a hacerte las preguntas. Tengo curiosidad por saber cómo es esa metodología, por ver cómo ayudas, o sea, cómo tu propia experiencia la has llevado a otros. Sí, O a mira, otras, me imagino. sí, justo Universo Poderosa surgió por el hecho de yo haber transitado esta crisis existencial profesional en soledad y dando tumbos, como te decía, de aquí para allí. ¿Y por qué en soledad? Porque no había nadie a quien yo pudiera expresar el momento vital que yo estaba viviendo que me dijera, te entiendo tanto, yo también estoy viviendo eso. No, no había nadie. No, al final todo, pues mis compañeros de universidad seguían, ¿no? Como ese ritmo, ¿no? De, bueno, pues ascendiendo en las empresas, tal, y yo bloqueada. Incluso cuando dejé mi último trabajo en la startup en Portugal, volví a casa y ahí comencé a emprender y me sentía una fracasada realmente porque todos los compañeros, ¿no? De la universidad, del máster, etcétera, como decía, iban ascendiendo en su empresa, ¿no? Había personas que habían acabado de sacar la oposición, como todo el mundo creciendo, yo estoy yendo hacia atrás, volviendo después de muchos años de vivir en el extranjero, volviendo a casa, a la casa de mis padres, ¿no? Porque tenía como poquitos ahorros y con esos poquitos ahorros necesitaba crear el emprendimiento. Era como, ostras, estoy dando un paso hacia atrás y todo el mundo hacia adelante otra vez. Yo estoy errada, me siento sola, o sea, fue tan complejo este proceso, tan largo y tan sola, que cuando
no acabé de darle forma a todo, dije, ¿será que hay otras personas que se plantean esto? De verdad que no tenía ni idea si había otras personas. Yo no las conocí en mi proceso de esta transición. Y cuando hice una primera masterclass, recuerdo que empezaban a apuntarse gente, apuntarse gente, apuntarse gente. Se apuntaron 1000 personas, 1000 mujeres. Y yo, ¡ah! Hay más, O sea, hay yo pienso, más. o sea, pienso, lo he petado, pero luego además, y ahora técnicamente tengo que pasarme al Zoom más bestia que haya. Ah, sí. Recuerdo que hice el upgrade porque me puse Sí. como el de 100 o no Y sé, es que si esa van, si época era solo el vienen la gratis. mitad, no caben. Y ahora fue curioso, como tal vez no venga nadie porque yo soy la única que se está planteando y de repente venir y recuerdo que tenía un formulario donde, no, antes de la masterclass, que iban poniendo cómo se sentían y yo, es que Dios es lo mismo que yo, es muy fuerte. Entonces, claro, se creó un universo poderosas y muchas mujeres dicen, Silvia, es la primera vez que yo puedo expresarme de esta manera. Es que en mi entorno no puedo. Y me pasaba, yo decía, tiene que haber otra cosa, tiene que haber un trabajo con el que esté más alineado conmigo, algo que me sienta satisfecha, que me sienta, no que estoy palpitando. Tienes pájaros en la cabeza. Deja de ser tan niña, deja de estar en el mundo de Peter Pan, en el mundo de Yuppie, como ser realista. Haz tus hobbies a las 7 de la tarde. Deja de buscar algo que no existe. Entonces, claro, cuando las mujeres entran en un universo poderoso y ven que otras mujeres, somos muchas las que estamos viviendo esta transición profesional y ya no va por edades, las edades da igual. He tenido alumnas de 19 años y alumnas de 50. Es que ya no es la edad, no es la crisis de los 25, la crisis de los 40, es que es algo que va más allá de la edad, es un sentimiento de frustración de decir, hasta aquí, es que siento que hay algo más para mí, no me creo que solo tenga una vida y la esté viviendo de esta manera. O sea, siento que hay algo más que puedo aportar. Entonces, volviendo a tu pregunta, sobre la metodología, como decía, es de dentro hacia afuera. Entonces se llama método poder, donde el primer paso es la P de parar. Siempre frente a una crisis, frente a un momento de transición, hay que parar, porque si no vamos como, ¿no? Como en esa bola de la rata Sí, yo lo siguiendo llamo hacia... la huida hacia adelante, ¿no? O sea, es el de por miedo a parar, sobre todo es por miedo a preguntar. Correcto, por miedo a ir dentro Sí, y a ver qué ver te que no tienes encuentras. respuestas Mm, a ciertas cosas o ir dentro y ver unos miedos que no te apetece mirarles a la cara. no, Entonces, este proceso, también te lo digo, María, es para valientes, hombre, porque no todo el mundo está dispuesto a mirar dentro, abrir esa caja de Pandora y ver las cosas guays y las mierditas, porque mierditas tenemos todos dentro. yo las llamo basurillas mentales. Claro, claro, A ver, es que ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es mirarle al miedo, o sea, es ver cuál es tu miedo y seguir adelante. Bueno, exacto, seguir mirarle a adelante, los o sea, quiero ojos. decir, decirle, vale, bien, pero es que hay otra cosa que quiero más. Exacto. Y es aliarse con ese miedo, ¿no? Como Mm, siempre digo, es como le miro a los ojos, le doy espacio para que ese miedo se exprese, porque seguramente tengo ese miedo porque en algún momento tuvo sentido para protegerme, pero mm. tal vez ahora ya no. Entonces le miro a los ojos, le dejo que se exprese, le doy la mano y le digo, venga, ahora vamos juntas y vamos a la acción, que ya vas a ver que no es tan terrible como tú me estás diciendo. Vale, pues la P de parar. P de parar. La O de observar. Una vez que hemos hecho, ¿no? ese frenada en seco y entre comillas en seco, porque hay un gran miedo que las personas piensan que para realizar una reinvención profesional hay que dejar toda la vida, ¿no? Como paro mi vida, me voy a Indonesia y empiezo mi reinvención. No. O sea, puede ser una manera súper natural siguiendo con tu trabajo, aunque sea full time, y empiezas a hacer esa búsqueda. Entonces no es Ujú, ese cambio radical como nos expresan en las películas. Entonces, observar, una vez que hemos hecho ese parón y hemos admitido, ok, aquí hay algo que yo quiero investigar, que yo quiero trabajar. Vamos a observar y empezamos a entender dentro de nosotras cuáles son esos mieditos, esas basuritas mentales, esas creencias que nos van a bloquear una vez vayamos a la parte profesional. Porque cuando las alumnas entran al programa, no
tocamos nada profesional hasta que no hemos pasado por esa parte interna, porque si no, no va a funcionar. Si yo empiezo a comprender mi propósito, a atar las piezas del puzzle y enseguida me viene un pensamiento de, tú no lo vas a conseguir, pero ¿cómo tú vas a crear esto? Pero no, mejor pájaro en mano que ciento volando. Y mil historias, ahí es que me voy a bloquear, voy a tirar la toalla y me voy a ir al lugar donde estoy. Entonces tenemos que fortalecernos primero internamente, limpiar nuestras gafas, ¿no? De esas Ujú, basurillas, para que esas propias gafas, cuando miremos hacia adentro al tema profesional, nos dejen ver realmente toda esa luz que tenemos. Entonces, esa es la parte de observar. Ahí vamos a la D, de desarrollar, donde ahí desarrollamos ese propósito. Y ese propósito, como siempre digo, no hay que ir a China o a la Conchinchina a buscarlo, es que no, es que está dentro de nosotras, es solo atar esas piezas del puzzle, comprender ese poder especial que es el conjunto de talentos, dones, experiencias vitales que hemos vivido, buenas y malas, sabiduría, conocimiento, formaciones, como un mix de todo eso, ¿no? Como darle formita y después ir a la siguiente etapa, que es la E de elegir, donde decidimos qué forma, qué molde queremos dar, ¿no? a eso que ha salido, a ese poder especial, para ir al mundo exterior. ¿Qué quiere decir esto? Podemos emprender, podemos comenzar nuestra reinvención profesional formándonos en algo nuevo, podemos cambiar de sector, de organización, de empresa, para realizar esa reinvención. Entonces, ahí en E elegimos, porque no es solo comprendo mi propósito y es como, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esta movida, no? ujú. Como ir a la acción y ahí viene la última etapa que es la realizar, donde ya sabemos todo, hemos tomado la decisión de qué forma tiene sentido para nosotras y digamos que lo materializamos, ¿no? Ahí empezamos pues a emprender o a hacer esa búsqueda del siguiente paso, hacer esa búsqueda de formación, digamos que le damos ya tierra a todo eso que ha ido saliendo. Y también es importante que la forma es algo secundario. Hay muchas chicas que entran y dicen, yo quiero ser emprendedora, hacen el proceso y se dan cuenta que no. Y quieren opositar, por ejemplo, o quieren formarse en no sé qué. La forma viene después, lo importante es el propósito. Y ahí luego, como que la forma ni la tenemos que decidir, entre comillas, porque viene natural qué forma tiene ese propósito. Es un poco, ¿no? Al final es darle el hueco y el espacio, ¿no? A- 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 a esa escucha interna. Yo sí muchas veces pienso, porque, bueno, para mí emprender ha sido como ese viaje al desarrollo personal, como si hubiera hecho un máster yo sola. No me costó nada más que todos los llantos, el crear un negocio, ¿no? Porque desde que te tienes que decir cómo te vas a presentar, cómo te vas a vender, o sea, quiero decir, las preguntas que hay que hacerse y las respuestas que tienes que dar, pues ahí para mí ha sido ese camino. Tengo la sensación, y a veces en esto no sé si soy pesimista, de que nos pasa mucho a las mujeres, de que no nos hemos dado ni los espacios ni nos hemos escuchado lo suficiente. El, o sea, me gusta comprobar que cada vez hay más personas, más mujeres haciendo ese cambio, ¿no? Ese proceso. Pero sí que tengo la sensación de que hemos ido mucho en piloto automático. Claro, pero si te das cuenta es porque hasta hace unos años la generación de nuestros abuelos o bisabuelos, las mujeres no trabajaban. Para Mm. las mujeres no era tan importante el tema profesional, o no sé si no era tan importante, tal vez lo era, pero no estaba socialmente bien visto que la mujer trabajase, sino que era más la cuidadora, el quedarse en casa, el cuidar de la casa, el cuidar de los hijos. Entonces, por eso es como que los hombres han tenido mucha más transición en el ámbito profesional para desarrollarse. Y ahora, cuando las mujeres hemos despertado gracias a toda la lucha que nuestras antepasadas, ¿no? y ancestras han hecho, ahora es la revolución. Ahora estamos en plena revolución. Mira cuántos negocios online, no online, están siendo creados de mujeres y también muchos de ellos para alinearse con la maternidad. Porque Mm. claro, yo quiero criar a mis hijos, estar más tiempo cerca en casa, entonces quiero meter ese elemento importante dentro de mí, que es gestionar mi tiempo, y para eso la forma que tiene ese emprendimiento. Entonces yo siento que aunque
estamos a más años, ¿no? Menos años que hemos desarrollado toda esta potencia, ahora mismo es un boom. Y es como, para mí es la era de la mujer emprendedora para equilibrar todos esos años que no lo fuimos y no teníamos ese espacio, aunque lo quisiéramos. Bueno, aquí no soy pesimista tampoco, pero por ejemplo, has tocado el tema de la maternidad y de la conciliación. Yo que muy dentro de, o sea, yo soy muy feminista y tengo un niño y una niña. Todavía creo que no vamos, nuestra generación, al menos la mía, ¿vale? Yo tengo ya más años que tú. Mi generación no va a ser la generación que se ve esa igualdad real, o sea, esa igualdad real. No sé si la de mis hijos, quizás la de mis nietos. Lo que pasa que sí que es cierto que es necesario hacer el camino, ¿no? Es Es como que como tu que generación está en lucha todavía y la mía seguirá sí, en lucha y sí, la de tus hijos. yo noto esa lucha. O Sí, sea, quiero sí, decir, porque hay mucho nivel de conciencia. Pero la realidad o la sociedad a veces es la que hay. Y claro, no, o sea, y aunque uno tenga ese nivel de conciencia, pues es que a veces venimos con cosas de serie que es claro, difícil salir de ahí. Entonces, bueno, eso creo que también crea una insatisfacción y para mí sería como el gran trabajo de este año, ¿no? Porque yo soy de las de, si ya lo sabes, ¿por qué vuelves a caer, ¿no? ¿Por qué te vuelves a equivocar? Y eso me pasa a veces en el negocio, ¿no? Si ya sabes que este es como tu punto débil, ¿por qué te sigue dando miedo? ¿Por qué? Y es como en plan, y bueno, y a veces pienso, joder, María, que tampoco... O sea, claro, tienes que ser también generosa contigo claro. en ese Sí, lado. sí, total. Y yo creo que con lo que comentabas está un poco relacionado a lo mismo, como llevamos poco tiempo reivindicando nuestros derechos de Mm, maternidad, ¿no? De conciliación. Entonces, es normal que todavía haya unas generaciones que estemos en la lucha, como ¿no? Que la mujer pueda votar. Hubo muchas generaciones anteriores en la lucha y nosotras lo hemos disfrutado y muchas otras mm. cosas. Entonces, creo que nuestras generaciones, aún la tuya, la mía y seguramente algunas posteriores, seguimos en la lucha para que los nietos o no, como que ahí ya se disfrute de todo eso. Mm. Sí, es curioso. Bueno, yo es que hace unos años, no, unos meses estuve en mi comida del 25 aniversario. El, y entonces, para mí fue como, de alguna manera, volver a tener los 18, ¿no? O sea, la comida aniversario de la salida del colegio, del instituto, y fue como volver a hacerme las preguntas, ¿no? Otra vez de verme, porque para mí fue como volverme a encontrar con personas como si tuviera otra vez 18 años, ¿no? Los mismos papeles, los mismos roles Ujú. en una mini sociedad que es un colegio. Y me hice muchas preguntas, ¿no? De qué podía haber sido, de qué podía haber hecho, ¿no? En esos 25 años, de qué podía haber cambiado. El, yo no sé si se puede. Yo al final llegué a mi propia conclusión de que no, el camino para mí no era ir por ahí, ¿no? De que esas preguntas no me estaban haciendo bien. El, o sea, al ser tú experta en esta parte de reinvención y de conocimiento, ¿podemos evitar hacernos las preguntas? Esas preguntas pueden venir desde varias emociones, desde un miedo, desde una rabia. em, y en realidad, aunque es normal que vengan, pero es decir, es como, vale, exprésate, preguntas, dime lo que quieres decirme, pero después es como bajarlas un poco, porque todo es perfecto tal como es, ¿no? Parece como, no sé, color de rosas, ¿no? Mr. Wonderful, pero es así, al final hay en unos momentos puntuales que no entendemos como por qué esto, como por qué he tomado este camino. Pero después, si miras toda esa línea de la vida, cuando ya pasa un tiempo, es como, tiene sentido. Por ejemplo, yo muchas veces me decía a mí misma, es que me arrepiento de haber estudiado administración de empresas. A mí lo que me molaba era la psicología, solo que no tuve ni la oportunidad, ¿no? de... Pensaba en psicología, ya, no hay trabajo, en esa época no, los psicólogos no tienen salidas, etcétera, etcétera, era lo que se decía. Em, y después de un tiempo, ¿no? de comenzar el emprendimiento, de hacer como ¿no? ese acompañamiento vocacional, después comencé a hacer también acompañamiento empresarial, de negocios, de emprendimiento. Y ahora tiene todo el sentido del mundo
que yo hubiera estudiado ADE, porque todo ese conocimiento de business lo tengo integrado y me sale muy natural. Entonces, no, cuando vienen esas preguntas de, joder, ¿qué hubiera sido si yo no hubiera caído en esa relación tóxica? ¿Qué hubiera sido de mí si yo hubiera elegido otra carrera o no hubiera elegido ese otro trabajo? Es que al final, cada decisión que hemos tomado, cada pequeño error, detrás de eso está el gran aprendizaje que nos ha hecho ser quien somos hoy. Tal vez si Mm. tú no hubieras no tenido, no sé, pues en vez de periodismo no, o no te hubieras sentido esa frustración, tal vez no hubieras sido como tu garra para crear tu negocio y tu emprendimiento. Entonces yo siento que, aunque esas preguntas es natural que nos vengan, es entender que es como mirar al pasado y mirar al futuro nos crea ese miedo y esa melancolía y esa ansiedad. Es mirarlo un Mm. poco, pero volver al presente, ¿no? Y decir, hostia, es que soy quien soy por mis decisiones, por mis errores, por mis aciertos y por mis aprendizajes. Y al final todo acaba teniendo un sentido de nuestras decisiones o acabamos sacándole jugo a esas decisiones. Bueno, o sea que yo es que me quedo ahí enganchada pensando en todo lo que estás diciendo. El, Hay una pregunta que yo no tengo respuesta, obviamente, no sé si existe, ¿vale? Y es cómo descubrir realmente lo que quieres, porque creo que es o al menos ya te he dicho que yo me hago muchas preguntas, o sea, yo sigo cuestionándome muchas veces si lo que tengo o lo que estoy viviendo es lo que quiero, ¿no? Entonces, el, y, y no es por un problema mayor de insatisfacción o de que no me guste lo que haga o que no me guste mi familia, pero siempre es como, ¿estoy realmente segura de que es por aquí, de que esto lo quiero? Y bueno, o sea, me gustaría ver cómo piensan otras personas para no estar siempre como en mi cabeza. Sí, mira, yo creo que si te haces estas preguntas, puede ser que falte algún elemento o que alguna parte de ti esté insatisfecha. Alguna parte, no todas, ¿no? Porque Ujú, dentro de nosotras tenemos varias partes. Por ejemplo, te voy a poner un mini ejemplo que me pasó hace unas semanas. No es laboral, es personal, pero yo empecé a decir, necesito irme de aquí. Estoy viviendo en Brasil, ¿no? Necesito irme de Brasil, necesito viajar, necesito explorar, me estoy ahogando. Y ahí entendí, pero ¿qué pasa, Silvia? Si tú tienes una parte estable, que ya ujú, quieres crear raíces aquí en Brasil, llevas viviendo hace casi 2 años, ¿de dónde viene esta neura, ¿no? Como esta locura. Entendiendo, analicé que, por ejemplo, en las semanas previas estuve enferma 10 días con fiebre. Llovió otros 10 días, o sea, estuve 20 días casi encerrada en casa. Entonces, dentro de mí hay dos partes. Una parte es esa Silvia exploradora, que le gusta viajar, ¿no? Que le gusta un poco la locura, y otra es una Silvia estable, que le gusta crear su emprendimiento, tener su casa, estar enraizada, crear su comunidad. Entonces, claro, esos 20 días estaba más latente la estable y la exploradora estaba muerta. Entonces me estaba gritando como, sácame de aquí, llévame a viajar, llévame a sentir locuras, porque esta no le estaba haciendo ni caso. Entonces, a veces no es que no estemos satisfechas con nuestra vida, porque en ese momento yo me podía haber confundido y decir, no estoy satisfecha con mi vida, voy a dejar a mi pareja, voy a dejar Brasil, me voy con mi mochila. Y no era eso, era simplemente que yo, dentro de mi día a día, no estaba incorporando a esa parte mía más exploradora, más Peter Pan. Entonces, es entender cuál de tus partes es la que está insatisfecha, porque tal vez está satisfecha la parte mamá, tal vez está satisfecha la parte emprendedora, pero tal vez igual la parte más loca, ¿no? De mm, nuestra juventud está como irritándonos. Entonces, ¿cómo yo, dentro de mi vida estable, también puedo nutrir esa parte? Pues igual no es hacer esos viajes, ¿no? De mochilera, porque antes no era mm, estudiante y no tenía esas responsabilidades ahora del negocio, pero igual es dentro de aquí, pues dar más espacios de baile, que es algo que también me conecta, ¿no? A esa parte más exploradora, en el surf, como cosas que me den más como esa parte viva, esa adrenalina. Entonces, a veces puede ser por ahí, no es que estemos como insatisfechas, como tú decías, a nivel global en nuestra vida o en nuestro ámbito profesional, es solo que hay alguna parte
que la tenemos que observar porque nos está gritando y no le estamos tal vez dando lo que ella quiere. Bueno, pues es curioso porque me acaba de venir la respuesta y me voy a atrever a decirla. O sea, yo creo que la parte a la que no le estoy dando mucho espacio es a la irresponsable. Es A la... decir, a la loca, o sea, quiero decir, a la de se acaba la leche, se acaba el papel higiénico y no hay que desayunar, ¿no? Es como, no, o sea, en mi cabeza no cabe que siendo madre pueda pasar eso, ¿no? Y entonces creo que es esa parte, ¿no? En la de esa necesidad de, bueno, pues, ¿qué pasaría? Entonces, mira, como dentro de nada, bueno, el episodio saldrá después de las vacaciones de Semana Santa, Sí. pero he decidido, bueno, pues que en la Semana Santa voy a intentar no poner horarios. Perfecto. Se me ha puesto la piel de gallina, pero es eso. Es Mm, como, no, estamos, y más con la maternidad, como mucho en la adulta, la responsable, en la mm, cuidadora. Y es como, joder, pero la parte María más descontraída, más que fluye, que seguramente lo ha tenido en ciertos momentos, es como cómo lo traigo a mi día a día. Igual no, cuando están los críos en el cole, pues no, pero en Semana Santa me relajo y oye, que vaya no sé quién a comprar el papel higiénico, ¿no? Como yo creo que esa es esa parte, tu niña, ¿no? La niña que también quiere mm. ser como, ah, Sí, respirar. es como es mi queja, o sea, si hay una queja que sobresale de todas, ¿no? Siempre es como el donde me enfado, es el de, porque tengo que encargarme yo de muchas de las cosas, ¿no? O Claro, sea, mucho peso en las espaldas. sí, Claro, es como, y eso también me hace pensarme cosas, o sea, pensar cosas de cómo les enseño a mis hijos a cada vez ser más responsables para yo, pues, eso. el no tener que estar ocupándome de tantas cosas. Así que bueno, curioso, ahí está. Ahí hay trama. Sí, bueno, ahí está. Venga, seguimos con con las preguntas para no dispersarme demasiado. A ver, aquí tengo una puntada, ¿no? Que es la de la vocación, ¿vale? Y cuando estaba pensando sobre las preguntas, mi madre ha sido funcionaria y ella siempre me decía que me sacara una oposición. Claro, Y yo, o sea, quiero decir, ahora lo pienso, ¿no? Y pienso que sería más sencillo a nivel, o sea, me hubiera evitado, pues eso, todas las luchas o el sufrimiento de emprender, que lo hay, pero creo que habría sido también muy infeliz con un trabajo en el que ir, que no me gustase nada. pero es Y cómodo. sí. Claro, Entonces, es que no me vi capaz. O sea, y bueno, voy a decir, gracias a Dios vino esa crisis en la que los funcionarios les quitaron las pagas, un par de pagas extra, entonces ya mi madre dejó de decirme que ser funcionario era lo mejor, sí, 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 ¿sabes? Porque yo creo que ella se dio cuenta de que no eran claro. o sea, de que no era tan idílico. Para mí es curioso porque siempre cuento como esta metáfora, para mí es como Matrix. Es la píldora roja o la azul. La azul es esa comodidad, como mira, yo lo que es que tú lo has dicho perfecto. Me sentiría infeliz, pero hubiera sido más fácil. Hubiera sido menos lucha, no hubiera, ahora estaría más tranquila, pero dentro de ti seguirías teniendo esa frustración de Mm, sentir que tal vez no has explotado todo de ti. Y luego está la píldora roja donde es un camino más complicado, incierto, con riesgo, pero que hay esa, ese potencial de sentir que todos tus talentos no los puedes como sacar. Y también hay un gran crecimiento, porque frente a tanta dificultad, lo que te has dicho, crecemos no solo a nivel profesional, sino personal. O sea, el mm. emprendimiento es 80 años de terapia, básicamente. O sea, es Es como todos mucho. los cursos de Cuestiona o de o de la escuela que sea. Sí, Ahí sí, están todos. en Pero la sí, sí, sí. práctica. Entonces, yo creo que depende de la persona. Yo no diría que para todo el mundo es esa píldora roja, ¿no? El Mm, emprendimiento o este proceso, porque también yo lo veo visualmente como dos caminos. Un camino que hay ya muchos pasos, muy transitado, que es el camino más tradicional, ¿no? Del que hemos hablado antes, y es como, vale, ya sé por dónde es, ya sé que si yo sigo trabajando en esta empresa,
en cierto momento voy a ser ascendida y tengo un jefe que me dice directrices y me dice lo que tengo que hacer y lo que no. Y el otro camino, hay pocas pisadas. Entonces es como, ¡buf! Como no sé cuál es el siguiente paso. Yo misma me tengo que dar mis directrices, yo soy mi propia jefa y me tengo que marcar mis horarios y me tengo que marcar mis objetivos y tengo que tomar decisiones que no tengo ni pajolera idea de si está bien o mal. Y tomo la decisión y erro y estoy en el barro y tengo que levantarme y tengo que ir para el otro lugar que ¿no? En vez de ese Mm. que había decidido. Entonces, claro, en ese camino que está, hay menos pisadas, digamos que ahí es donde podemos sentir o crear una profesión más a nuestra medida, porque tenemos el lienzo en blanco y no solo a medida por el hecho de, no, como con el propósito, trabajar de esto, sino también por los elementos. Yo quiero libertad temporal, yo quiero trabajar desde casa. Eso tal vez en un trabajo X es más difícil. Entonces, digamos que este otro camino menos transitado tiene los grandes beneficios de poder moldear más nuestro trabajo con tanto con lo que queremos trabajar como con esos elementos. Para mí era muy importante, además de manejar el tiempo, manejar mi geografía, porque yo sé que iba a querer moverme, ahora cada vez menos, ya quiero enraizar, pero en los inicios yo quería moverme y eso con los trabajos antiguos que yo tenía, yo me ahogaba, porque toda mi vida en Lisboa, toda mi vida en no sé dónde, me ahogaba. Entonces, ese Mm. elemento, gracias a haber recorrido ese otro camino, lo tengo. Lo he podido, ¿no? Como pum, pegar dentro de mi profesión. Entonces, son dos caminos dentro de esos dos caminos hay varios mini caminos, ¿no? Pero son dos caminos y cada uno de nosotros tenemos que decidir lo que nos apetece, lo que nos mueve, lo que nos llama y también entender que en los dos vamos a perder y vamos a ganar. No en el, como tú has dicho, como funcionaria, pues tal vez voy a ganar esa tranquilidad, esa estabilidad, ese salario fijo, tal, pero tal vez voy a perder que después de unos años me voy a aburrir de hacer siempre lo mismo. Sin embargo, en el otro, pues voy a tener, ¿no? Bueno, pues esa lucha de construirlo, de crear algo de la nada, ¿no? Con todo ese crecimiento, con todos esos errores, pero lo que voy a ganar es que va a ser algo que yo voy a crear moldeándolo a mi manera. Mm. De todas maneras, hablabas, ¿no? de los caminos y es curioso porque en el lugar en el que estés siempre vamos a ver el otro más verde, ¿no? O sea, es el dicho este inglés de que el césped en la casa de enfrente es más verde y yo, por ejemplo, ahora, mi hermana que está cambiando de trabajo y además él se ha encontrado, pues eso, en una empresa, los problemas que puede haber con los jefes o el dirigir equipos, porque ella ha ido ascendiendo, ha ido siguiendo el camino Sí, que yo no tomé, ¿no? ya, Que yo no tuve, que yo no hice, y lo veo, y ¿no? Y entonces veo todas las cosas entre los compañeros, el que me ha dicho, el no sé qué, el que recursos humanos, el que estoy haciendo unas tareas pero no me dan el puesto. Y yo pienso, gracias, gracias vida, gracias vida por no tener yo que estar en esa situación, a pesar de que cuando me tocan las mierdas, las claro, basurillas mentales me parecen de lo peor, pero a veces pienso, ay, pues cuánto lo siento, hermana. claro. Justo ayer lo hablaba en casa y decíamos, ¿no? Con mi pareja como, pues que trabajar desde casa es como la gloria bendita. Estoy trabajando, me doy un baño, vengo aquí. Es como, no me imaginaría de otra manera mi vida. O sea, si hubiera ido por ese otro camino, seguiría luchando para conseguir esto, porque es que es lo que a mí me da paz y lo que a mí me hace estar bien. O sea, organizarme en mis tiempos, no en mi geografía sí, pero en mis tiempos. Y en mi, mira, que es que estoy en pijama y no sé, como eso para mí fue un elemento clave que me hizo realmente luchar y nunca tirar la toalla. Hemos hablado al principio, ¿no? de la vocación y ya es para ir terminando y de encontrar esa vocación.
el, ¿Es obligatorio? O sea, me refiero y aquí, claro, viene otra vez seguramente todas mis preguntas y taras de si hay algo que no me está cuadrando, hasta dónde tengo que avanzar, porque a veces la lucha, ¿no? La lucha es cansada y es como en plan, bueno, voy a dejarme tranquilo. Ya sé que hay algo aquí que debería, que debería averiguar, ¿no? Entonces, es como esa obligación de si hay algo que no me convence, ir hasta el final. Y estaba pensando el si yo es que soy muy cabezona o si de verdad hay que perseguir esa 100% esa vocación. Creo que es una pregunta que cada uno de nosotros la tenemos que sentir, si hay que perseguir esa vocación o no, porque esa vocación, más que perseguirla, es sacarla. Todos la tenemos dentro. No es solo que la vocación son los médicos o los tal, no, no, no. Todos nosotros tenemos una vocación, pero a veces no es esa vocación que está en cajas. Por ejemplo, cuando yo empecé el negocio Universo Poderosas, me costaba mucho decir a qué me dedico. Me costaba mucho. Y no, me preguntan, ¿pero qué haces? Y yo, es que yo sé que soy Silvia y yo sé que acompaño a mujeres en esto. Decía, ¿eres coach? Yo, no, no, no. ¿Eres psicóloga? No. ¿Eres...? No. ¿Quién soy? No lo sé. Entonces, no, después de un tiempo ahí ya me sentí más, como más cómoda en esa etiqueta de mentora, orientación vocacional, tal y cual, pero igual en algún momento ya no me siento cómoda, es que es una etiqueta, es que es lo de menos, lo importante es lo que haces y sentirte bien con eso, ¿no? Pero em, a lo que me refería era que no existía una caja. Por aquel entonces yo no veía a nadie que era mentora vocacional, ahora igual hay más, pero en esa época no veía orientación vocacional, nunca había visto esa palabra. Entonces, imagínate si a mí me hacen elegir entre estas profesiones y digo, no, entonces la mía la creé, o sea, me la inventé así. Entonces, la pregunta de todos nosotros tenemos como que perseguir la vocación está dentro. Y puede que a veces alguna vocación esté más dormidita, otra más despierta, otra echando la siesta, otra invernando por completo. La pregunta es, ¿tú sientes dentro de ti que quieres despertar esa vocación? Es cada uno de nosotros sentirla. Y también te digo, da igual el nombre que le pongamos, siempre digo, vocación, propósito, dharma, dirección, el nombre me da igual. Es entender lo que es y es entender que es flexible y amoldable. Mi propósito cuando empecé en 2017 es diferente a propósito del 2024. ¿Por qué? Porque yo, Silvia, como persona, yo, Silvia, como profesional, he ido creciendo, mis intereses han ido desarrollándose, no cambiando, pero desarrollándose. Entonces, mi propósito también, al inicio era full vocación, ahora es vocación, pero también negocios, también ciclicidad femenina, o sea, y todos esos elementos yo los meto en mis formaciones o en mis talleres o en festivales. Entonces, esa vocación uno, no se persigue o se busca, está dentro, se comprende, y dos, em, se amolda y se adapta, no es rígida. Entonces la tuya igual hace unos años era una cosa y ahora igual por esas, si hay esas preguntas es porque tal vez, otra vez, hay una parte que igual tenemos que integrar, como en mi caso fue la parte de emprendimiento y business, me encanta. Y en esa época ahí no, ahí estaba como full vocación y full propósito. Igual en unos años ya necesito incorporar otra parte mía en el propósito. Entonces, bueno, eso es importante como que eso se va adaptando, va amoldándose a medida que nosotros también vamos creciendo como persona y como profesional. Bueno, pues si tuviera que resumir, yo me quedaría con varias cosas. Me quedaría con que, bueno, yo soy muy, o sea, quiero decir, con las etiquetas tengo un amodio de estos a muerte. Creo que las etiquetas ayudan a que la otra persona más o menos te entienda de primeras, ¿vale? En un primer contacto. Pero las etiquetas son perjudiciales cuando hay alguna multipasión, ¿no? Cuando hay muchos intereses. Y eso es como importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con
esa flexibilidad a la hora de definirme, ¿no? De que todo tiene cabida. Yo, por ejemplo, Ujú. últimamente este año estoy trabajando con muchas mujeres a las que les cuesta ver que todos esos intereses que tienen, ¿no? Como tú has dicho, yo es que la Silvia de 1900, no, de 2017 a la de 2024 es diferente. Antes no había la parte de emprendimiento ni la de ciclicidad femenina. Yo creo que todas, o sea, quiero decir, y eso tiene que ver, y ahora vamos a ir a la pregunta final, ¿no? La de cómo, en qué te centras en tu comunicación. Creo que una buena definición de la comunicación o de trabajar la comunicación y de definir una marca es que tú puedas darle cabida a todas esas partes que tiene una persona. Porque creo que hay mucho tener que encajar y tener que definirse y tener que tener un nicho muy exacto, ¿no? Entonces, cuando yo veo las caras de ciertas mujeres con las que trabajo, en las que todos sus intereses tienen espacio, o ellas ven que es coherente y que pueden hablar de todo y comunicar todo y que todo, a mí me parece maravilloso. Entonces es como, bueno, pues me voy a quedar con eso para aplicármelo a mí. Así que bueno, por eso te doy las gracias, porque a veces necesitamos escucharlo de otras Externo. personas. Ujú. Y ahora viene la pregunta que siempre me encanta preguntar, dado que este es un podcast de comunicación estratégica, es preguntarle a otras marcas, a otras emprendedoras, ¿cómo lo hacen ellos? ¿Qué papel tiene tu comunicación? ¿Cómo te haces visible? ¿Cómo consigues clientes? Bueno, de todo eso que te pregunto, o Sí, sea, unas pinceladas. vale. Mi comunicación, a mí, bueno, me encanta comunicar, sobre todo por escrito. Ahora estoy potenciando más el hablar, que también me gusta, pero mi comunicación es, o sea, como a mí me nace es de dentro, es muy dentro. O sea, yo siento como un fuego como que arde y tengo que sacarlo. Entonces es muy desde una vulnerabilidad. Por ejemplo, las newsletters, yo tengo una newsletter muy personal que la escribo 2 días a la semana, miércoles y domingo, y ahí cuento todo. O sea, mis basuritas mentales, mis conflictos en el negocio, mis discusiones con pareja, mis inseguridades. Entonces, eso hace como tan natural, tan vulnerable y tan yo, que las mujeres que me leen se sientan muy identificadas porque también les pasa, también tienen esa inseguridad, también han tenido ese bloqueo, también les ha dado esa locura. Em, entonces es desde un lugar muy sensato, como muy íntimo, porque no me gusta nada posicionarme como no, gurú o mentora o como que tengo, no, como que soy perfecta. Es que para nada, soy perfectamente imperfecta y no una mujer de 31 años con sus mierditas que sigue trabajando, con las que ya ha trabajado y con sus... Entonces es desde ahí como para mí esa es la clave, tanto cuando es una comunicación más hablada o escrita, es lo que siento en el momento. Y, por ejemplo, la newsletter no la consigo escribir con semanas vistas, se la escribo, tengo que escribirla el día antes, porque tengo que sentir. Si Ujú. la persona la recibe el miércoles, la escribo el martes o el miércoles a la mañana. Tengo que sentir, o sea, esa semana me siento así y también varía mucho en mi ciclicidad. Cuando yo estoy premenstrual, preovulatoria, es muy diferente. O sea, son 4 Silvias, totalmente diferentes. Entonces, para mí eso es lo que, no sé si lo que funciona es lo que a mí me hace sentir bien, me hace sentir a gusto conmigo, como expresarme casi, o sea, sí, como si lo estoy expresándome contigo, como si me expresara con mi vecina, con mi amiga, o sea, como natural y quién eres, sin intentar impresionar, sin intentar fingir, hablando no solo de tus éxitos, sino también de los fracasos, los errores y las inseguridades, porque eso forma parte de todos nosotros y mucha gente lo quiere esconder, sobre todo en las redes sociales, no solo lo bonito, es como ya, pero para llegar a eso bonito, ¿cuánto? Errores ha habido, ¿no? Y a mí me gusta mostrar eso también porque es muy real y forma parte del proceso. A mí me gusta mucho lo que has dicho porque yo también soy de las que nunca, a pesar de dedicarme a la planificación de calendarios y de comunicación, a mí, en mi caso me cuesta bastante planificar porque yo soy mucho de sentir lo que, o sea, quiero decir que está impregnado también la newsletter o los posts o lo que sea o el podcast con la parte más de cómo me siento.
Gracias a Dios, el podcast lo grabo un día y luego se publica otro y no lo retoco porque no lo escucho de nuevo, porque si no tendría que haberle preguntado esto, tendría que haber dicho esto de otra manera. Mm, Gracias a Dios. Pero sí que es cierto que, que, que hay personas, ¿no? A la que nos pasa, a la que como nos gusta comunicar, nos gusta contar, vivimos mucho también de cómo nos sentimos. Y luego has dicho otra cosa súper importante y es que la comunicación hay que encontrar el formato en el que tú disfrutas, en el que uno disfruta, claro. porque y se pueden crear perfectamente estrategias de comunicación basadas en el formato en el que cada una de nosotras disfrutamos más. No, no hay que estar en Instagram o haciendo reels porque es lo que se lleva ahora, sino que puedes potenciar bueno, tú lo has llamado dones, yo lo llamo pues también es una coherencia. Ujú, total. Básicamente es quién eres tú en esencia, expresarte y elegir los medios que para ti Mm. sean coherentes. Exacto. Sí, tenemos además la suerte de que ahora mismo en la actualidad, o sea, podemos quejarnos de las redes sociales, pero es que hace 30 años, ¿cómo hubiéramos tenido nuestros negocios? ¿Cómo los hubiéramos hecho visibles? O Total, sea, total. yo pienso, Hemos pues sido hubiera unas tenido afortunadas que en crear haber. flyers, un Sí, anuncio en sí, la radio. sí. O sea, Eh, ¿cómo lo hubiera hemos sido hecho? total, muy afortunadas en ser ¿no? Como haber comenzado a emprender en esta era de los Mm. negocios digitales, del mundo de Internet, porque antiguamente era mucho más complejo hacer un negocio online, obviamente, ¿no? Porque básicamente no existía el online. Entonces, Bueno, pues ya nada más que me queda darte las gracias por este ratito. O sea, quiero decir, voy a darle vueltas a esto bastante, que yo ya me conozco, así que dejaré tu página web, tus links a redes sociales en las notas del podcast. No sé si quieres invitar a los escuchantes por ejemplo, a esa lista, a esa newsletter tan personal o algo así, pues ahora es tu momento. genial. Bueno, pues muchas gracias, María. Ha sido un placer este ratito de filosofar, ¿no? Y Mm. reflexionar sobre varias cosas. Y sí, bueno, me podéis encontrar en, bueno, las redes, ¿no? Silvia Soria, Universo Poderosas, también en la web. Y la newsletter personal está en silviasoria.com/newsletter. Ahí en mi web la podéis encontrar. Y bueno, ahí también tengo varios recursos gratuitos, clases y diferentes eventos y formaciones que tenemos ahí en abierto. Vale, pues muchísimas gracias. A los que habéis llegado hasta aquí, os doy las gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Chao, chao. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram @saltoendigital.